Bueno. Habíamos quedado, como estaba lo del inglés, había... No, castellano. Ah, castellano. Bien. Pues que sí. Vale. ¿Está sonando música? Bien, bueno, buenas tardes. Yo soy Antonio Grandío y soy el autor de lo que voy a presentaros junto con dos compañeros míos. Una es la profesora Ana Márquez Marzal y otro es Miguel Ángel Jimeno. Está ahí sentado con la camisa blanca. Bien, creo que hubo un error a la hora de presentar estas cosas, de que eran unas buenas prácticas dignas de replicar o lo contrario, un challenge o algo así. No lo sé, pero realmente esto es, si queréis, una experiencia pues, basada en clases y basadas en formas de entender las cosas, centrada en mecanismos de coordinación. Como habéis visto por ahí, el título es Coordinating Mode Framework. Esto, bueno, pues somos profesores de organización de empresas y nos dedicamos pues a dar clases de empresas y también, esto estaría relacionado también pues a investigar cuáles son los métodos más correctos de organizar grupos de personas, organizaciones, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que presentamos es un poco un continuo de mecanismos de coordinación que responden a la vez, supongo que muchos de vosotros conoceréis, una escala evolutiva hecha por el famoso psicólogo Maslow, que hablaba de las necesidades, y también, un poco a raíz de ellas y de otras aproximaciones teóricas, pues a lo mejor no sé cuántos de vosotros os puede sonar la dinámica espiral y el Spiral Dynamics de Becky Cowan y tal. No, vale. Bien, pues básicamente yo lo que voy a hacer es nombraros un poco ese modelo y ver qué aplicaciones tendría, pues lo que es una economía antigua y una economía nueva, qué características tendría cada una de ellas en un mundo, digamos, que está cambiando, ¿no? Si os vais a la transparencia 4, por ir rapidito, perdón, a la 2, ahí veis que hay un modelo en donde las necesidades de Maslow están en la penúltima columna y fijaros que al lado, que es lo que sí que yo quiero centrarme, es lo que se llaman modos de coordinación relacionados cada uno, línea a línea, con las necesidades de Maslow. Lo que estamos suponiendo o diciendo aquí es, depende la necesidad de Maslow que esté activa en cada uno de nosotros, nos gustará o aceptaremos, mejor o peor, un mecanismo de coordinación u otro. Esta es un poco la idea. Entonces, si os fijáis, empiezan desde más abajo, las fisiológicas, las de seguridad. Fijaros que las de seguridad tiene que ver con lo que suele llamarse normalizar las operaciones, quiere decir que todos los procesos de funcionamiento de cada puesto de trabajo en una empresa deben estar definidos. Esto es lo que se llama la definición del puesto de trabajo. Pero si vamos subiendo, y vamos a subir dos más, porque tenemos 15 minutos solo, las necesidades de logro, achievement, que tenéis ahí, achieve, tendría que ver con lo que se llama la normalización de outputs o normalización de resultados. Normalización de resultados quiere decir que en una empresa yo no voy a controlar cómo hacen las cosas las personas y únicamente voy a controlar qué es lo que han de obtener, qué resultados finales. Por ejemplo, en una empresa tú dices, no voy a decirte cómo has de hacer esto, pero a final de mes, por ejemplo, debes tener una tasa de rendimiento o haber vendido tantos, pues es un banco, tantos depósitos en el banco, o tienes que haber vendido tantas naranjas, o etcétera, etcétera. Eso sería la normalización de resultados. Esa normalización de resultados es quizás el método de coordinación preferido de hoy en día. Si lo extendéis, por ejemplo, también a los mundos de la educación, veréis que normalmente nadie decimos a los alumnos cómo han de hacer las cosas, sino simplemente les estamos normalizando también los outputs, los resultados. Quiere decir, no te digo cuánto tienes que estudiar ni cómo has de estudiar, pero lo que haré es después un examen o unas pruebas o unos trabajos finales que corresponden a lo que es Outputs Standardization, ¿no? La normalización de outputs. A partir de aquí, fijaros, si subimos un poco las necesidades, encontraríamos que hay modos de coordinación distintos de acuerdo a la escalada que vayamos haciendo en estas
en estas necesidades. No tenemos ahora tiempo para verlo todo, pero cada necesidad que esté activa requerirá unos mecanismos distintos. Fijaros que los dos últimos que hay son alignment, que podríamos llamarlo alineamiento, y otro relación mutua. Relación mutua quiere decir, o estamos haciendo referencia a mecanismos de coordinación bastante difíciles de definir de alguna forma, como hemos hecho con la normalización de resultados o normalización de operaciones, etcétera, etcétera. De un modo u otro, yo creo que estamos dejando un poco esta etapa de la economía antigua definida por la normalización de outputs y estamos entrando en otra época donde la normalización es de cosas superiores. Esto, para la cosa de 15 minutos, lo vamos a resumir solo en dos formas de verlo y esto, pues, bueno, antes también daros cuenta de una cosa, iros a la transparencia 4 y fijaros lo que hay en la columna del medio. Lo que estamos diciendo es que cada mecanismo de coordinación depende de la necesidad superior en la medida que vamos subiendo. Pongamos un ejemplo. Si estamos en la que, por ejemplo, el modelo, el learning stage, que tenéis ahí el cuarto, que se llama strategic o economic, tiene, que hemos dicho que era la normalización de resultados. Fijaros que dice la satisfacción, que era lo típico del nivel anterior, depende, en este caso, de los objetivos. Si subimos un poco, fijaros que esos objetivos en realidad dependen de unos significados. Si subimos un poco más, veríamos que esos significados dependen de cómo aprendemos. Y finalmente también ese aprender dependería de los insights, de los descubrimientos que estamos teniendo. Entonces, vuelvo a repetir un poco, empezando por debajo. Fijaros que estamos diciendo, llega un momento en que las rutinas que estamos haciendo en nuestro trabajo en realidad dependen de qué normas ponemos. Si subimos, nos damos cuenta que las normas dependen de si estamos satisfechos con las normas. Y ese sería el nuevo mecanismo de coordinación. Si subimos un poco más, nos damos cuenta que la satisfacción depende de los objetivos de la empresa. Que eso es la etapa típica de esta época económica que estamos abandonando. Y si seguimos subiendo, nos damos cuenta que los objetivos dependen de significados. Y estos significados dependen de la representación que tengamos de qué es la función de la empresa o a qué nos estamos dedicando. A la vez, esos significados, esa representación depende de cómo hemos aprendido. Y a la vez, ese aprendizaje depende de qué insights o qué descubrimientos tenemos de pronto, ¿no?, ante las cosas. Por tanto, tenemos en la página 5, en la transparencia 5, por ejemplo, la forma antigua de funcionar, que es la forma idealista, yo llamaría, ¿no? Hay la visión idealista, quiere decir, hay una cosa que es la realidad y hay un ideal al cual quisiéramos acercarnos. ¿Cómo? Por medio del esfuerzo, del tiempo, del sacrificio, y eso en el fondo representa una cierta violencia en contra de nosotros mismos, ¿no? Si seguimos a cosas de empresa, en la siguiente, pues esto se resume en dividir qué son recursos y qué son objetivos a conseguir. Recursos, objetivos. En función de esos objetivos, los demás recursos se convertirán en instrumentos. Y ahí sí que aplicamos leyes racionales para conseguir esos objetivos, porque los objetivos son puestos sin ningún tipo de racionalidad, muchas veces. Fijaros que esto también, ir de los recursos para conseguir los objetivos, crean, si alguien sabéis, si sois de empresa, alguien, pues es lo que se suele llamar el gap estratégico, que es lo que hay que cubrir por medio de una planificación. Esta planificación implica una alienación de cada uno de nosotros en función de estos objetivos y una competición, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la nueva, en el 7, si vais, yo creo que estamos entrando, y esto sería la nueva economía o los mecanismos de coordinación para una nueva economía, sería ir del orden al caos por medio de la atención. En la medida que prestamos atención, pensad que estáis en Facebook o en Internet y estamos prestando atención, vamos sacando del caos, de algo que no entendemos, vamos sacando significados, ¿no? Esa atención nos saca meanings, significados, y esto implica una cierta pasión y también una cierta capacidad de aceptar fallos o de entender cosas que en cuanto a emoción, más que lo que era la violencia antes y el sentido de logro, de que he conseguido algo, tendría más que ver con el sentido del humor, ¿no? Bien, y si pasáis a la siguiente transparencia, que es la 8,
sería un poco la lucha que hay entre la identidad, de cómo somos, y unos, en ciencia de complejidad, solemos llamar esto atractores extraños. Atractores extraños tienen que ver con nuevas tendencias que no sabemos por qué nos están atrayendo. Podríamos decir, por ejemplo, hoy en día, pues la filantropía, la solidaridad, nuevas tendencias que no sabemos por qué empiezan a tener esta fuerza entre todos nosotros, que podríamos llamar o constituyen atractores, ¿no? Esos atractores nos hacen entrar de vez en cuando en flow, en una especie de sintonía directa con esta realidad y nos hace darnos cuenta de las cosas. Ese descubrimiento de meanings, de nuevos meanings, de visiones compartidas, shared meanings, son los resultados, digamos, de esta forma de organización. Finalmente, ya por un minutito más, ahí tenéis pues alternativas de lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, no podemos citarlas todas, pero por ejemplo, antes hablamos del pasado y el futuro, hoy en día empieza a haber, mañana creo que hay una sesión de mindfulness por aquí, esta historia de vivir el presente y todo esto, ¿no? Hay una fragmentación antiguamente entre cómo somos y dónde queremos llegar, y hoy en día hablamos más de una visión sistémica. Antiguamente hablábamos de los mecanismos de causa-efecto, todo esto de la estadística, el SPS y todas estas cosas de sacar causalidades y correlaciones y tal, y hoy en día hablamos más de un holismo, una totalidad, digamos, unida y que no puede dividirse, ¿no?, en partes. Antes también estábamos hablando de bueno y malo, y hablamos más de sincronicidad. Y tenéis muchas más cosas, pero por falta de tiempo, por acabar y por esto, pues no vamos a nombrar. Pero si pasamos a una más, por ejemplo, la siguiente sería la 10, seguimos un poco como que la anterior genera violencia. Probablemente vivimos una época en donde las personas estamos enfrentados por representaciones distintas de la realidad y eso genera una especie de violencia que a la vez crea una separación entre todos nosotros. Tú piensas así, yo pienso así, pues entonces tú somos diferentes. Eso crea miedo también, que es el origen del mobbing. Por ejemplo, mobbing, sabéis que es el acoso moral que se da en las empresas, mientras que la compasión, que es lo emergente, lleva una emoción más positiva, que sería el sentido del humor. Desde mi punto de vista, quizá el sentido del humor es la emoción más sagrada o elevada que podemos experimentar como seres humanos, ¿no? Antiguamente hablábamos de recompensas y castigos y hoy en día hablamos más del trabajo como una situación de autorrealización y de desarrollo, y etcétera, etcétera. No quiero ya hablar más por no ocupar esto, ya veo que son los 15 minutos que teníamos asignado y después, pues bueno, pues supongo que podemos pasar a un diálogo entre todos si queréis. A continuación, no ha habido el speaker que viene ahora, por tanto, pues doy el paso al siguiente compañero. Vale, muchas gracias. Ahí está. Gracias, gracias. Bien, pues...